Buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Valdivieso, soy médico general, egresado de la Universidad de San Marcos. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche con nosotros para compartir esta actividad educativa. Esta actividad educativa está dedicada y va en memoria de todos nuestros colegas médicos, enfermeras, obstetras, personal técnico, personal de seguridad, todo el equipo de salud, personal policial, militares, todos los que nos están cuidando y que lamentablemente hoy ya no están con nosotros. Les invito a por favor hacer un momento de silencio en su memoria antes de empezar con esta actividad educativa. Muchas gracias. Que su memoria, que la memoria de todas aquellas personas, familiares que ya no están con nosotros, nos motiven a siempre luchar por un sistema de salud más justo, equitativo y humanitario para todos. Bien, el día de hoy está con nosotros el doctor Ausberto Chunga. Él es patólogo clínico con pre y posgrado de mi universidad, la Universidad de San Marcos. Es un gusto tenerlo con nosotros y un honor poder escucharlo. Doctor Chunga, buenas noches. El público lo está esperando. Muy buenas noches, doctor Valdivieso. Y bueno, gracias por la invitación. Hoy día vamos a hablar del coronavirus, la actual pandemia mundial, y aquí lo estamos observando con todas sus espículas que sobresalen y por ello el nombre de coronavirus. El nombre actual, la denominación es SARS-CoV-2. Y bueno, aquí lo vemos en una microfotografía electrónica y estas espículas que observamos que le dan aspecto de corona, de ahí el nombre. Acá vemos ya marcado y aquí ingresando a las células. Entonces, ¿solo tenemos un coronavirus o existen varios coronavirus? En el humano se han descrito 7 coronavirus. 4 de ellos producen resfriado común y muy frecuente en niños. Y 3 son responsables de epidemias que han conmocionado al mundo. Aquí tenemos el coronavirus y todo el equipo de salud y todos aquellos que tienen que defendernos para poder salir adelante de esta pandemia. La primera epidemia fue del SARS en el año 2002. SARS significa síndrome de dificultad respiratoria severa. Eso es lo que significa SARS. Después hubo ese mismo síndrome respiratorio, pero ya en el Medio Oeste, o en el Oriente Medio, como se denomina, en el año 2012. Y a fines del año 2019 tenemos otro coronavirus que actualmente produce la enfermedad COVID-19, que es el SARS-CoV-2. La primera pandemia o epidemia en el mundo fue del SARS, podríamos denominar en términos académicos SARS-1, y ocasionó un total de 8.045 infecciones con 765 muertes, con altas de 6.231 y una letalidad de 10%, o sea, de 10 personas, una se moría. El MERS fue un brote ya más localizado, no fue tan aparatoso como el actual, y destaca, acá tenemos los murciélagos, que son el reservorio natural, donde hay cientos de especies, y se observó que el coronavirus
cuyo huésped natural es el murciélago, lo transmitió a los camélidos. Acá lo estamos viendo a los camélidos, al humano, y después se sospecha que también ha habido contagio de humano a humano. Esa es la segunda epidemia por coronavirus, el MERS. Y la actual, la del COVID-19, la del SARS-CoV-2. Tercera epidemia por coronavirus, SARS-CoV-2. Tenemos que en el mundo tenemos ya más de 5 millones de infectados, con más de 300.000 muertes, con una mortalidad que ya está llegando al 6.4%. Y en el Perú tenemos cerca de 116.000 casos, con 3.373 muertos y una letalidad que va alrededor del 3%. Este virus, para producir daño, y como esta charla es dirigida para la población general, ¿qué es un virus? Un virus es una partícula, ni siquiera es una célula, no se le considera célula. Es una partícula que para poder reproducirse, acá lo tenemos en este esquema, tiene que ingresar a una célula, usa una célula como maquinaria para que ella se reproduzca. Y tiene que ingresar, lógicamente, a la célula. Acá vemos la llave y acá vemos la cerradura. O sea, tiene moléculas que van a permitirle su ingreso. El receptor se llama receptor de la enzima convertidora 2 y la espícula S es la que le permite ingresar. Esa es la llave que abre la cerradura para que el virus pueda ingresar. Las células humanas tienen RNA y DNA. Un virus o bien tiene DNA o bien tiene RNA. En este caso, el virus tiene RNA. Ingresa, se reproduce utilizando la célula y finalmente sale. Ya vemos acá que produce todo un ciclo utilizando la célula como su maquinaria para poder reproducirse. Y esto es lo llamativo. ¿Qué tamaño tiene el virus? Tiene 0.0001 milímetros. 0.01 milímetros que cambiaron el mundo. Lo sospechoso, ¿no? Una llamada de atención de todo el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, de todos los cambios climáticos que afectan y que personas no valoramos, permiten estos cambios de estos virus que aparentemente nunca nos ocasionaron daño y que ahora han afectado a todo el mundo. La historia comenzó en Wuhan. Wuhan es una ciudad china y ahí comenzó la epidemia que se ha extendido a todo nuestro globo terráqueo. El 30 de diciembre de 2019 comienza el brote. El 1 de enero cierran el mercado de Wuhan. Y el 8 de enero los científicos chinos identifican que el microorganismo que está produciendo toda esta epidemia es un coronavirus. El 9 de enero la Organización Mundial de Salud identifica el virus y el 12 de enero se conoce la secuencia genética de este nuevo coronavirus. Vean que el conocimiento es rapidísimo. Cómo rápido han logrado identificar lo que antes demoraba años. En el SARS-1 demoró la identificación del virus aproximadamente 7 meses. En nuestro país, el 6 de marzo del 2020, tenemos nuestro primer caso. Y el 16 de marzo se declara la cuarentena de la cual todavía no salimos. Y vemos nuestro mapa donde los diferentes matices, a mayor intensidad, mayor número de casos. Y acá lo tenemos en un esquema sencillo. El coronavirus, la parte externa, y acá tenemos el RNA. ¿Y por qué es importante el RNA? Porque permite realizar los estudios moleculares. Son estudios de alta tecnología que permiten identificar, saber cuánto de virus tenemos y muchas cualidades del virus a nivel genético.
¿Y cómo se hace el diagnóstico en una persona que está infectada por el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 produce la enfermedad denominada COVID-19. La forma de diagnóstico, tenemos acá el cuadro clínico. ¿Qué es el cuadro clínico? Todos los síntomas que presenta una persona. Y acá vemos lo más frecuente es fiebre, fatiga, tos seca, dificultad para respirar, y después ya van apareciendo complicaciones e incluso otras manifestaciones, por ejemplo, la conjuntivitis, por ejemplo, alteraciones en la piel que al inicio no se reportaban, e incluso dentro de ellas también la falta de olfato y gusto. Entonces, ¿es fácil hacer el diagnóstico del cuadro clínico? No. No sabemos, por ejemplo, si es por el COVID-19, si es un resfriado, si es una gripe, y aquí hay varias sintomatologías que nos orientan para poder determinar cuál es la que nos está afectando. Eso se llama en medicina el arte de la medicina. Y el lema de Platón, donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Cuando es insuficiente el diferencial del cuadro clínico, requerimos de exámenes auxiliares, dentro de ellos los exámenes de laboratorio. Aquí vemos el famoso hisopado nasal que nos permite hacer los estudios moleculares. Otro es el análisis de la toma sanguínea del dedo para determinar si hay anticuerpos, la prueba rápida, la famosa prueba rápida. Que en nuestro hospital nosotros hemos determinado que se obtiene mejores resultados no del pulpejo de dedo, sino de la sangre venosa. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos interfieren para visualizar estas bandas que vemos acá. Como centrifugamos la sangre, solo trabajamos con suero o en algunos casos con plasma. Y la tomografía pulmonar también aporta. Las imágenes radiográficas aportan en el diagnóstico. Y eso es muy importante. A veces el diagnóstico es evidente y a veces el diagnóstico es muy complejo. A veces el paciente aparentemente está bien y cuando se hace el examen tomográfico está bastante comprometido los pulmones y requiere urgente internamiento y urgente tratamiento. ¿A todas las personas se les realiza todos estos exámenes al mismo tiempo? No. Todo tiene su secuencia. Cuando uno se contagia, ya me contagié porque tuve contacto con una persona que tenía la infección, va a pasar un tiempo hasta el cual yo manifieste el cuadro clínico. Ese tiempo que transcurre entre el contagio y que yo comienzo a presentar la enfermedad se llama periodo asintomático. Se calcula que es entre 5 a 7 días. Y ahí, al inicio de el cuadro clínico, el mejor examen es el hisopado. El hisopado nos permite hacer las pruebas moleculares y las pruebas moleculares detectan el ARN viral. Acá vemos que esto se hace en equipos bastante poderosos de alta tecnología, donde se amplifica el ARN viral para poder detectar. Y se detecta en una metodología que se denomina tiempo real. Y acá vemos que de un solo virus o de una poquita cantidad de virus, por este método de tiempo real, de PCR en tiempo real, se amplifica y lo podemos detectar. Hay dos formas de hacerlo. Uno diciendo tiene o no tiene, positivo o negativo. Otro decir cuánto tiene. Cuando nosotros podemos determinar la cantidad del virus que tiene la muestra, nosotros decimos carga viral. Y eso es importante, bueno, es un término que ayuda mucho a los médicos. En nuestro país solamente hacemos la prueba que dice tiene o no tiene el virus. Después, ya generalmente entre los 7 días, ya comienzan a aparecer los anticuerpos. Y al inicio, los anticuerpos son de clase IgM.
y luego son IgG. ¿Y qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son la defensa del organismo contra el virus. Y eso es importante recalcar, porque a veces dice, mi prueba rápida salió positivo. No estoy detectando al virus, estoy detectando la defensa que produce nuestro organismo contra el virus, que al inicio se denominan IgM y después van a aparecer las IgG. Si me preguntan cuál de las dos es mejor, la mejor es la IgG, pero la primera que aparece para defendernos es la IgG. Y esto es importante para valorar. Si solamente soy IgM positivo, todavía puedo ser contagioso, pero ya tengo la esperanza de que estoy generando respuesta inmunitaria, que estoy generando defensa contra el virus. Si solo soy IgG, generalmente ya el virus no está activo y si no me he complicado, es un marcador como que si me hubiera vacunado, y muchos denominan como una vacuna natural. ¿Y por qué la tomografía? Si ya hablamos de la biología molecular, ya hablamos de los anticuerpos, ¿por qué la tomografía? Si nosotros regresamos, los anticuerpos se producen desde el día 7 hasta el día 14 iniciados los síntomas. O sea, es una prueba que es un excelente marcador para saber si uno ha tenido contacto con el virus. Pero para diagnóstico rápido, si me voy a demorar entre 7 días a 14 días para identificar, probablemente digamos que es un diagnóstico tardío. Es una prueba rápida, pero de diagnóstico tardío. Al inicio, nosotros hemos dicho que es el hisopado. Cuando usamos el hisopado, o sea, la prueba molecular, que permite hacer la prueba molecular, de 100 personas vamos a detectar 60 a 70 personas que tienen el virus. O sea, quiere decir que 30 a 40 va a salir la prueba falsamente negativa. Cuando a ella y el paciente tiene síntomas, le agregamos un examen radiográfico que se llama tomografía, mejoramos el diagnóstico. De 60 a 70% mejoramos a 97%. Por eso son importantes que estas herramientas de radiografías, son equipos radiográficos, es un tomógrafo, no es un equipo simple de radiografía, es un tomógrafo que permite observar en multicortes las imágenes de nuestro organismo, en este caso el pulmón, nos mejora el diagnóstico y nuestro país debe contar en sus hospitales con estas herramientas que son muy importantes, como en esta epidemia. Y hay otras personas que se contagian y nunca presentan síntomas. Nunca presentan síntomas. Aparentemente están sanos, pero pueden ser altamente contagiantes. Esto es importante. Por eso es que no debemos descuidar nuestras medidas de defensa, de cuidarnos, usar nuestra mascarilla, nuestra distancia social, lavarnos las manos. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca hacen síntomas y que aparentemente son sanos, pero que son altamente contagiosas. ¿Cuántas fases tiene la enfermedad? La enfermedad tiene 3 fases, un estadio 1, un estadio 2 y un estadio 3. Y esto es importante para valorar, es muy, muy importante, porque nosotros podemos trabajar en este estadio 1, donde hay actividad viral, que es la fase temprana, donde el paciente tiene pocos síntomas, y si nosotros podemos frenar acá el virus, vamos a evitar que llegue al estadio 2, que es la neumonía, o sea, la fase pulmonar, donde hay un estadio 2A más leve y un estadio 2B más grave. Y si evitamos que se quede solo en este estadio, también vamos a evitar que pase al estadio 3, que es una fase hiperinflamatoria, donde ya el paciente generalmente ingresa a cuidados intensivos y requiere de otras medidas terapéuticas. No va a ser lo mismo tratar en estadio 1 que tratar en estadio 2 que tratar en estadio 3. Por eso es importante cuando recibimos la noticia de qué tratamiento hacer, es importante. Hay algunos que podemos hacer en este estadio 1 y si
nosotros trabajamos eficientemente en este estadio 1, vamos a evitar las complicaciones que generan tanto el estadio 2 como el estadio 3. En el estadio 1 hay fiebre, anosmia, tos seca, ya hemos dicho que a veces el paciente no huele o no siente el sabor de las cosas, va a presentar algunas alteraciones en su sangre, no van a ser demasiado importantes, pero sí presentan, se pueden valorar. En el estadio 2 ya le falta aire, tiene disnea, falta de aire, ya no satura bien el oxígeno y tiene ya mayor compromiso en su organismo. Y esto es importante, ¿no? También, muchas veces el paciente requiere oxígeno y en este estadio de la hipernecesidad de oxígeno, a veces esa escasez de oxígeno es la que impide que el paciente sobreviva. Y ya en la respuesta inflamatoria ya hay una complicación ya verdaderamente muy potente, bastante potente, que requiere ya de otras medidas que solamente pueden administrarse en el hospital. No voy a tratarlo con las medidas que requiere un estadio 3, un estadio 1. Y acá vemos cómo el virus inicia de 0 y va avanzando, llega a una cúspide y después baja. Y esto es importante, frenar la replicación viral. Cuando el virus se reproduce, el término que usamos los médicos es replicación viral. Y aquí es lo que hemos dicho, el virus ingresa a la célula a través de receptores, utiliza la célula para reproducirse y generar más virus. Y el tratamiento que debemos dar a la población general es integral. Es un tratamiento, he leído yo el manual chino desde hace 2 meses, cómo ellos se enfrentaron en Wuhan y en ningún momento despreciaron su medicina tradicional. Tiene su momento, tiene su utilidad, a ello agregaron lo que ellos han ido aprendiendo y que todavía nosotros seguimos aprendiendo para tratar el virus. No existe un tratamiento que diga, esta es la forma definitiva de tratamiento y con esto eliminamos el virus. Existen muchas investigaciones e intentos de frenar la replicación viral para evitar las complicaciones, pero todavía no hemos llegado a un tratamiento estándar. Por lo tanto, todo lo que se conoce, realmente en medicina usamos un término, medicina basada en evidencias. No hemos llegado a ese grado que quisiéramos tener para frenar esta pandemia. Y a propósito, ¿qué es pandemia? ¿Qué es epidemia? ¿Qué es endemia? Cuando una epidemia se generaliza y ya afecta a varios países, se utiliza el término pan, varios, muchos, global. Entonces esta epidemia está en todo el mundo, pandemia, ya se ha generalizado. Y a veces hay epidemias que se localizan en un departamento, por ejemplo, ese se llama endemia. Entonces tenemos endemia, pandemia y epidemia. Dentro de los tratamientos que se pueden dar en fase 1, para limitar o intentar limitar la replicación viral, nosotros trabajamos, o se trabaja en el mundo, hay muchas prescripciones, mucha investigación, muchas propuestas, pero básicamente se utiliza acitromicina en combinación con ivermectina. La acitromicina, he leído también varios reportes, una acitromicina por día, por 10 días, otros utilizan la acitromicina mañana y noche por 5 días, combinado con ivermectina, que se dice, si pesas 80 kilos, 80 gotas, si pesas 60 kilos, 60 gotas. Tienes en tabletitas hasta 80 kilos, 2 tabletas, más de 80 kilos, 3 tabletas, etcétera, ¿no? Y otras combinaciones que habíamos visto anteriormente, por ejemplo, había puesto el gráfico
de España, donde ellos usan, por ejemplo, hidroxicloroquina, también hay otro, su primo hermano, la cloroquina, y en diferentes esquemas de tratamiento. Siempre, ¿por qué buscar que esto sea bajo supervisión médica? ¿Por qué hacerlo bajo supervisión médica? Porque también puedo ir a la farmacia, compro las gotitas de ivermectina, compro la citromicina y, así como esta charla lo estamos diciendo, lo puedo tomar. Porque necesitamos tener evidencia de 100 personas que recibieron este tratamiento, cuántas realmente evitaron complicarse de fase 1 a fase 2 y de fase 2 a fase 3. Eso da evidencia y esa evidencia nos permite mejorar las recomendaciones. Porque si encontramos que esto no es favorable, ya no tenemos por qué seguir prescribiéndolo. Pero si encontramos a la inversa, que es muy favorable, debemos generalizar su uso para disminuir el número de casos. ¿Y esto en qué se traduce? En personas que requieren menos oxígeno, que llegan menos complicados al hospital, que hay menos casos que pasar a la UCI, donde ya se ha saturado de tantas personas que muchas veces ya ni siquiera tenemos sitio en los hospitales para dar cabida. Por eso es importante nuevamente remarcar que este tratamiento debe ser controlado, supervisado, para esa esperanza que tenemos, que hay evidencia, se concrete en un uso generalizado o masivo de los esquemas que sean exitosos. Algunas recomendaciones sí, algunas falencias sí, y que hay que describirlas, y aunque son dolorosas. La ivermectina se comenta que va a actuar mejor cuando más rápido se tome. ¿Y cuán más rápido se va a tomar? Si estuviéramos en un país, yo a veces leo los reportes que dicen, en mi país, no voy a nombrar el país, pero sí siento bastante nostalgia, usamos 1 millón de pruebas moleculares por semana. O sea, al mes más de 4 millones. Nosotros no tenemos esas posibilidades porque incluso no hay ni la venta de estos reactivos en esas cantidades. Cuando más precoz es el uso, ya diagnosticado el paciente, el mismo día lo diagnostican y ya le podemos iniciar el tratamiento, los resultados son mejores. Pero muchas veces tenemos que los hospitales están saturados, que estoy algún tiempo esperando, etcétera, ¿no? Por eso es importante. ¿Cuándo fue tu contacto? Fue hace 5 días. ¿Y de cuándo tienes fiebre? ¿Desde hoy día o desde ayer? Ya llevo 2 días con fiebre. ¿Y qué tienes? ¿Tienes también tos seca? A veces solamente vamos a tener el diagnóstico clínico. Imagínense los sitios más alejados de nuestro país. Entonces se va a tener que hacer uso del arte de la medicina, lo que se denomina el diagnóstico clínico, e iniciar el tratamiento precoz. Imagínense si ese paciente va a estadio 2 de neumonía donde requiere oxígeno, no va a podérsele suministrar. Es por eso importante que este tratamiento sea tomado también con responsabilidad. Algunos piensan, si esto es bueno, entonces me lo voy a tomar todos los días. No. En los casos leves se recomienda la ivermectina que se use un solo día. En los casos que ya son más complicados, 2 días, pero no puede estar tomándolo por largo tiempo. Hasta donde yo he leído, se usa o 1 día o 2 días. Tal vez aparezcan reportes de literatura médica que aconsejen más días, pero por el momento solo son 2 días. Entonces, ¿para qué? Para evitar las complicaciones. También hay prescripciones, solamente la de uso humano, no la de origen veterinario, de uso veterinario. Bueno, yo he sido profesor de medicina tropical en San Marcos por 10 años y me recuerdo que para tratar artenia había un famoso producto, praziquantel.
Y ese famoso producto Praziquantel no estaba en las farmacias para, digamos, aplicado a humanos. ¿Y dónde se prescribía? En veterinarios. ¿Y para qué se prescribía? Para casos de tenia. Entonces, es importante ver que hay productos que pueden ser utilizados siempre y cuando reúnan las cualidades y las calidades necesarias. Y en este momento, donde hay mucha necesidad, se hace uso de herramientas alternativas, considerando que sean válidas. Acá hay otro esquema de tratamiento usando fosfato de cloroquina o ivermectina, etcétera. Y ya cuando el paciente ingresa a UCI, lógicamente ya es otro tratamiento altamente especializado y que requiere, mire, de esas medidas de bioseguridad para aplicar al paciente. Siempre tenemos héroes. Y héroes, aquí mi reconocimiento, especialmente en mi departamento de mi hospital, a los tecnólogos médicos, por su trabajo constante, yo diría heroico, a los técnicos de laboratorio, por su trabajo constante y también heroico, a mis colegas médicos, que estamos también en la primera línea enfrentando la epidemia generalizada que se llama pandemia. En el SARS del 2002, el doctor Carlo Urbani, gracias a él, se usan los equipos de protección que ahora se usan, porque él dio esas recomendaciones en la epidemia del SARS del 2002, del SARS-1. Li Wenliang fue el médico oftalmólogo, para decirlo en términos sencillos, un oculista. A mi tierra no dicen oftalmólogo, dicen oculista. Él fue el que dio la alerta que había una epidemia en Wuhan, la actual epidemia. Incluso lo sancionaron por decir ello. Finalmente falleció un héroe de la humanidad. ¿Y cuántos más hay en nuestro país que constantemente y silenciosamente también aportan? El personal de limpieza, si lo hace con cuidado, evita transmitir, llevar el virus de un sitio hacia otro. Su labor también es muy importante. El personal administrativo, nuestras secretarias que nos agilizan los trámites de documentos para obtener pruebas, exámenes, recursos, etcétera, también son valiosos. O sea, es un trabajo integral, no es solamente de una sola persona o de un solo equipo profesional o de un solo grupo profesional. Es una tarea conjunta y debemos de unirnos. Y sobre todo debemos unirnos manteniendo honestidad. Esto sí quiero comentar. A veces ya hablamos de que el 30% de 100 personas no hacen ningún síntoma, pero nos sentamos en la mesa en conjunto, para comer no podemos usar mascarilla, por lo tanto tenemos que retirarnos la mascarilla. Entonces, ahí nos podemos infectar. Hasta para eso hay que tener cuidado. El coronavirus está en todos los sitios, aquí lo vemos, está en todos los sitios. Entonces, debemos de cuidarnos de tal manera que evitemos esto, porque ahí es donde se origina ¿qué? El contagio. ¿Y el contagio a qué puede llegar finalmente? A la muerte. A ver, vamos a ver, acá tenemos un lema que también los artistas contribuyen al coronavirus, enfrentándolo, y me voy a dar el gusto de que esta canción compuesta por mi hija Maribel la puedan escuchar. Doctor Beto, su audio. Bueno, mientras nuestro técnico arregla el audio, podemos seguir
compartiendo o alguna pregunta mientras doctor Valdivieso, mientras Sí, doctor pueda poner Bello. el audio. Han habido varias Sí. preguntas, yo he podido ir contestando varias, pero vamos a aprovechar para que usted también nos dé su opinión. Una pregunta Ujú. dirigida directamente hacia usted es de que en la guía práctica de la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud se menciona una dosis tope de ivermectina por 50 dosis máximo. Mi respuesta fue en el chat de que siempre las guías de práctica clínica son una orientación, una sugerencia, pero que finalmente la decisión terapéutica recae en el médico tratante y que éste puede decidir iniciar con una dosis mayor dependiendo de cada paciente, sus alergias, etcétera. ¿Qué comentario tiene al respecto, por favor? Nosotros nos hemos reunido en un grupo de médicos y hemos debatido qué dosis recomendar y qué dosis dar. Para nosotros damos, como vuelvo a repetir, en caso de ivermectina, una gota por kilo de peso en casos leves por un día, que tiene que ser en ayunas, que tiene que ser en ayunas, y después continuar 2 horas sin ingerir alimentos. Por ahí he escuchado en un video de que se debe tomar con determinado componente. Nosotros, los que hemos reunido, es solamente con agua. Y digo por qué, porque los conocimientos se van actualizando y de repente salgan evidencias de que se puede mejorar lo que hemos planteado eh, y, y corregirlo. Pero nosotros en casos leves, una gota por kilo de peso por un día. Si el caso es más complicado, por 2 días. También me han hecho llegar colegas reportes que lo usan en más altas dosis y más días, pero nosotros no lo hemos recomendado así. Por eso es importante siempre esa interacción y que salga una recomendación que sabemos que no son estáticas, sino son dinámicas y que pueden irse variando y corrigiendo. No sé si nuestro señor técnico nos puede dar el pase. A ver, A ver, vamos a intentar una vez más. a ver. Creo que ahora sí tiene audio. Sí estoy teniendo audio. Si puede subir el volumen. Volumen, por favor. Perfecto.
Bien. Doctor Beto, antes de continuar con su exposición, me parece importante un par de preguntas más. ¿Está de acuerdo? Ujú. Muy bien. Hay una Por, pregunta por supuesto, ya desde... estamos ahí. Ya estamos en rol de preguntas. Ya. Sí, sí, siga, por favor, doctor Valdivieso. Ok, hay una pregunta desde la Unión, desde el corazón del Bajo Piura. Nos explican que Sí, no hay poco acceso a la salud como en todo el país en este momento. ¿Cuál sería su consejo ante una persona que se acaba de contagiar? ¿Cómo actuar en este momento? bueno, yo soy de la Unión y bueno, ya no podría contestar en qué contexto está. Yo le voy a decir lo que hacemos en nuestro hospital y de repente le sirva eso como una opinión. Cuando una persona me dice, he tenido contacto con una persona que tiene el coronavirus, le pregunto, ¿tenía mascarilla? ¿No tenía mascarilla? ¿Estabas protegido? ¿No estabas protegido? Y eso es importante. Lo otro le digo, ¿y hace cuántos días fue? Generalmente me dicen hace 5 o 6 días. ¿Y qué has presentado? Fiebre. ¿Cuál es la forma de hacer el diagnóstico ahí? Doctor Beto, El disculpe que lo hisopado. interrumpa. ¿Puede bajar un poquito el volumen de retorno esta vez, otra vez? A ver, lo vamos a hacer. A ver. Como estaba previamente, por favor. Uh-huh. Ahí. Perfecto, disculpe, Creo que se ahí es. quedó, sí, se quedó en la Sí. parte de si la persona que había posiblemente contagiado estaba usando mascarilla o no. Claro, eso es importante determinar. ¿Por qué? Porque me da tiempo de observarlo, porque si ha estado usando una buena mascarilla y ha estado bien puesta, eso también es importantísimo. Quizás deberían haber charlas cómo ponerse una mascarilla, cómo usar una mascarilla, porque unos la usan para taparse la boca y no la nariz, ¿no? Unos lo usan de tela y generalmente la de tela podría ser útil para uso comunitario, pero no para uso hospitalario, por ejemplo. Exacto. Entonces, si ya presenta síntomas, si presenta fiebre, lo que yo le indico, hay que hacerte un hisopado para hacerte la prueba molecular. ¿Qué, qué le agregaría a ello? Y espero no equivocarme, porque nuevamente digo, no tenemos todavía suficiente evidencia. Pero si es alta la posibilidad que lo tenga y tenemos buenos resultados de la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina o de acitromicina con ivermectina o cualquier otra combinación que realmente se pruebe que va siendo efectiva, yo le iniciaría tratamiento en la fase precoz. Eso es lo que yo recomendaría, pero como le digo, bajo esos lineamientos, que quisiera que sean sencillos, acitromicina 1 por 10 días o acitromicina mañana y noche por 5 días. Y el primer día le daría ivermectina, una gota por kilo de peso, en ayunas, con estómago vacío y después de 2 horas mantener el estómago vacío y después recién ingerir alimentos. Y si el caso es más severo, sería por 2 días y continuaría el número de días de acitromicina que hemos dicho, 5 cada 12 o 1 cada 10. Y eso es importante, ¿no? Después, si a pesar de ello el paciente presenta dificultad respiratoria, tiene que acudir a un hospital. ¿Por qué? Porque generalmente va a requerir oxígeno. Y si requiere oxígeno, eso también es importante, debe administrarse. Si ya se complica demasiado y pasa a fase 3, ya requiere de UCI y ya requiere de un hospital que cuente con UCI. Y que el problema no es que tenga UCI o no, sino que tenga la UCI cama disponibles. Eso trasladémoslo a una realidad donde de repente no hay pruebas moleculares, donde no hay pruebas, solamente pruebas rápidas. Y decir, doctor, con un día de fiebre, la prueba rápida, ¿qué probabilidad tengo de que me detecte los anticuerpos? Yo diría menos del 10%.
La prueba rápida no me ayudaría en un paciente que ha tenido hace 5 días contacto. Tal vez me pueda ayudar con una aparición de IgM que ojalá lo detectara, pero ahí yo pienso que viene el arte de la medicina para saber dar la prescripción adecuada. Muy bien, doctor. Sí, eso es importantísimo. En la realidad de nuestro pueblo, yo valoraría, mi primera herramienta sería el diagnóstico clínico. Y si tengo una forma de hacerle una radiografía, también va a contribuir. Gracias, doctor. En este contexto que nos encontramos, imaginándonos un pueblo como La Unión, en donde probablemente haya poca cantidad de medicinas, probablemente haya poca cantidad de personal de salud, es ahí donde se hace más importante que los pacientes primero tengan una buena educación en lo que es lavado de manos, distancia social, higiene respiratoria, pero una vez que se contagian, es muy importante que busquen ayuda médica de alguna forma para poder no generar desabastecimiento, porque si en un pueblo como La Unión todas las personas comienzan a... Yo escuché en determinada charla a determinado doctor en determinada radio que esto hace bien y lo comienzan a tomar indiscriminadamente, al final eso va a generar mucho más problemas de salud en este pueblo, que ahorita estamos hablando de La Unión, pero si nos ponemos a pensar en un pueblo grande, que somos todos los peruanos, si no hay un control en la prescripción médica, si no hay un razonamiento clínico, podría generarnos mucho más problemas en el sistema de salud. Por ejemplo, han habido preguntas también sobre qué hacer en el caso de si la paciente tiene hipertensión, tiene diabetes. Pues lo primero es de que continúe tomando sus medicamentos para controlar su presión y su diabetes, porque ya de por sí tienen mayor riesgo a hacer complicaciones. No sé qué pensamientos, qué opiniones nos puede compartir en este sentido de el acceso a los medicamentos, la búsqueda de atención médica y un pequeño comentario sobre los pacientes hipertensos y diabéticos. Bueno, el uso correcto de la mascarilla nos va a defender mucho, nos va a defender mucho, eh, sobre todo en ambientes altamente o potencialmente infecciosos. Por ejemplo, un hospital, ¿no? Si no usamos correctamente nuestra mascarilla, si no usamos nuestro equipo de protección, nos vamos a infectar. Y vemos de que aún así usándolos tenemos muchos médicos, muchas enfermeras, muchos tecnólogos, muchos técnicos, mucho personal administrativo infectado. Entonces, eso hay que redoblar. Las medidas de protección, la mejor medicina es evitar infectarnos. Eso creo que debe de calar en toda la población. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Tengo que venirme del hospital acá a mi domicilio y 20 soles me cobran por ida y 20 de regreso, 40 soles, más lo que gasto en mis alimentos. Pongan esos 40 soles y por el número de días que voy. Es un gasto que realmente en estos momentos es importante. Pero yo lo pienso mejor y digo, es una inversión. Porque si no me contagio, voy a evitar todo ese tiempo que incluso puedo fallecer o puedo quedar mal con fibrosis por las complicaciones si he llegado a un estado crítico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un bono para la población, cuando hay que darles algún alimento, hay que ir, sí, pero con todo ese cuidado, porque o si no, lo que les cueste barato, les puede costar finalmente muy caro. Ahí ya va la formación y la responsabilidad de las personas. La mejor medicina es el cuidarse uno mismo. La persona más importante no son los médicos, no son los hospitales, es la población. Porque si la población se cuida, no va a infectarse. Pero si no se cuida, vamos a llegar a esas cifras tan astronómicas como las que estamos observando. Y eso es muy importante. Con respecto a los diabéticos e hipertensos, sí se ha descrito que las personas que tienen
estas enfermedades que se denominan comorbilidades, cuando se infectan, tienen mayor riesgo de fallecer. Por lo tanto, debo estar bien controlada mi diabetes, debo estar bien controlada mi presión, porque estando bien controlado, mi organismo va a estar más sano y va a poder resistir mejor la infección viral. No está contraindicado por la infección o por esta pandemia que deje de cuidarme de mi diabetes, que deje de cuidarme de mi hipertensión arterial, porque va el agravarme el cuidarme, el tomar mi tratamiento contra estas enfermedades. No, al contrario, uno debe tener un estricto cumplimiento de lo que le han recetado o lo que está llevando diariamente. Eso es muy importante. Otra reflexión también es el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso se considera una enfermedad, la obesidad. Entonces también tengo que controlar mi obesidad para que eso sea parte también de mi bienestar, no solamente por el peso, sino también de mi bienestar inmunológico, porque voy a tener mejores defensas si no estoy obeso. Entonces, esto es importante. Hay cosas que no se pueden evitar. Nosotros tenemos pacientes con leucemia, por ejemplo, y tenemos que super cuidarlos porque son muy lábiles. Hay otros que tienen enfermedades autoinmunitarias y a que hay que darles unos fármacos que deterioran su sistema inmune. Esos hay que super cuidarlos. Se tiene medidas de higiene, que yo diría higiene social para evitar contaminar. Pero también es cierto, como muchas veces escucho, doctor, si no salgo a buscarme el pan de cada día, entonces, ¿cómo voy a comer? Me moriría de hambre. Y lo otro como reflexión, que quizás los gobernantes tengan que tomar acción, una mascarilla N95 que generalmente estaba a 3 soles, ahora está 80, 90, 100, 110 soles. Entonces esta especulación nos hace mucho daño. Enriquecerse a costa de la salud de la población, creo que en ningún momento va a ser una bendición. Pero es una realidad que podríamos definirla como una triste realidad. En estos momentos difíciles debemos unirnos, debemos de trabajar, debemos ir y enfrentar al virus con responsabilidad, y la mayor responsabilidad la debe tener la población, porque no hay un medicamento que lo salve, no hay el mejor médico que le pueda salvar, porque hasta el momento no tenemos una cura ideal contra este flagelo. Muchas gracias, doctor Beto, por todos sus pensamientos, sus enseñanzas y las reflexiones que nos está dando. ¿Le parece bien continuar con un par de preguntas? Hay 2 preguntas sobre ivermectina y sobre periodo de tiempo que tiene que esperar un paciente hasta volver a trabajar. Bueno. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Nos comentan también desde Piura. En Piura hay ivermectina al 1%. ¿Es igual la ivermectina al 1% que la concentración del MINSA de 6 miligramos por mililitro en gotas? Y la otra pregunta es, si yo me recuperé por COVID-19, ¿cuántos días debo esperar para salir a trabajar o hacer mi vida? Si son solo los 14 días o qué otras indicaciones debo tener para no contagiar a nadie. La pregunta del 1%, ¿me puede repetir de la ivermectina en qué presentación? La pregunta fue que solamente hay disponible ivermectina al 1%. No dice si es inyectable, bioral, si es veterinaria, no, etcétera, pero podría dar pie para conversar sobre todo eso, sobre todo porque hay mucha gente desesperada que hasta Sí, se lo es inyecta. importante. Generalmente, bueno, habría que ver el detalle, pero generalmente el 1% puede ser en forma líquida y es en forma para ampolleta, pero no se usa como de uso de inyectable en el humano.
Yo he hecho algunas averiguaciones, todavía no lo puedo decir con mucha autoridad, pero he hecho unas averiguaciones alrededor de cuánto equivale esta presentación en las personas. 2 mililitros es quizás el equivalente para una persona promedio que debe de tomarlo por vía oral. También se ha difundido heridas, llagas, como llamamos en nuestro pueblo, cuando se aplica inyectablemente. No, debe tomarse lo mismo por vía oral, y 2 mililitros equivale para una persona de un peso promedio. Si es más delgado, puede aplicarse 1.5 mililitros, o si es un poquito más gordo, de repente puede ponerse 2.5 mililitros. Eso se toma de acuerdo al peso de la persona. Esa es una orientación general, habría que verlo en detalle, porque es importante conocerlo, ¿no? Por eso, consúltelo con su médico que hay en la población para que él dé las equivalencias correspondientes y pueda utilizarse con menor riesgo. La ivermectina es un fármaco de muy poco riesgo. Todos los fármacos tienen riesgos, pero la ivermectina es de muy poco riesgo. La segunda pregunta, ¿me recuerda, doctor Valivieso? Claro que sí. La segunda pregunta era si ya me recuperé de coronavirus clínicamente, ¿cuántos días más debo esperar para salir? ¿O qué otras medidas debo tener? Tal vez alguna prueba, etcétera. En nuestro hospital hacemos la prueba rápida. Ahí la importancia de la prueba rápida, ahí el beneficio de la prueba rápida, ahí la utilidad de la prueba rápida. Cuando detectamos que la prueba rápida es positiva para IgG, inmunoglobulina G, nosotros tomamos como criterio, si ha pasado una semana sin síntomas, o sea, ya está sano, a la semana puede reincorporarse al trabajo. Ese es el criterio que nosotros utilizamos. Si no tiene la prueba, yo diría lo mismo también. ¿Cuánto tiempo lleva sintiéndose bien? Si quiero ser más seguro porque no he tenido la prueba, yo diría 14 días, puede guardar cuarentena ya recuperado y salir a trabajar si no presenta síntomas. Esa es la recomendación que yo daría si no tengo prueba. Nosotros, cuando tenemos IgG, le damos una semana y ya la semana se reincorpora. Pero no existen verdades absolutas. Nosotros vemos pacientes y pacientes. Hay algunos pacientes, que no son la mayoría, en los cuales la IgM persiste por 3 semanas consecutivas. También se ha valorado que si ya está sin síntomas, puede reincorporarse cuando ya ha pasado estos 3 controles, porque algunas personas se describe que puede permanecer la inmunoglobulina M hasta por 3 meses, o quizás, como estamos aprendiendo, de repente puede hacer más y tengamos que reajustar los tiempos en los cuales se pueda detectar. Es por ello que siempre todo esto es dinámico y tiene que tomarse no como una verdad absoluta, sino como una recomendación. Muchas gracias, doctor Beto. Me parece importante una pregunta más porque la población está asustada. Dice, no he salido nunca de mi casa y me infecté. ¿Cómo debo? El coronavirus se transmite por la fruta, la verdura. ¿Se debe tener algún cuidado especial para lavar mis alimentos antes de consumirlo, etcétera? ¿Qué pensamiento tiene sobre eso, doctor Beto? Bueno, ahora todos recomendamos hasta lo que nos llega por delivery, tener mucho cuidado y desinfectarlo, ¿no? Mejorar, extremar los cuidados es importante. Algunos podrán ser desinfectados de alguna manera y otros de otra. Por ejemplo, el usar lejía, por ejemplo, para desinfectar, no se puede aplicar, por ejemplo, a los alimentos, ¿no? Se convertirían en tóxicos, ¿no? Pero si no tengo otra alternativa para desinfectar, pues ingeniosamente, por ejemplo, podemos usar alimentos cocidos. El coronavirus no resiste el calor. Y si necesito cocinar un alimento, el coronavirus no va a sobrevivir a un proceso de cocción de alimentos.
sea, siempre van a haber alternativas, ¿no? Que nos permitan cuidarnos. Lo importante es dos cosas, ¿no? El virus, ¿por dónde ingresa? O por la boca, o por la nariz, o por los ojos. Esas son las formas por donde ingresa. Eso es lo que tenemos que cuidar. Si me cae en la piel, no va a ingresar por mi piel. Si me cojo la piel y llevo mi mano a mi boca o a mi nariz o a mis ojos, ahí es donde me puedo infectar. Entonces, si yo tengo bien cuidado ello, el resto, ¿cómo lo puedo cuidar? Bañándome. Entonces, el coronavirus no resiste al jabón. El jabón elimina el virus. Entonces, eso es importante. Estas medidas simples, sencillas, son interesantes que la población lo conozca, porque no puede haber una infección si estoy aislado social por alimentos, porque sencillamente significa que no tuve el cuidado de limpiarlos, de lavarlos, y si no podías, era insuficiente solo eso, de cocinarlos. Entonces, tendremos que de ser intuitivos, imaginativos, para hacer o preparar alimentos que minimicen o eliminen el riesgo de transmisión viral. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta es de una colega residente del hospital donde trabaja. Dice, en el primer nivel de atención, si yo encuentro a un paciente en fase 1, ¿sería recomendable iniciarle acitromicina e ivermectina? Yo creo que es lo ideal. Yo creo que es lo ideal. Yo tengo la esperanza que funcione ese tratamiento. Yo creo que es ahí donde debemos de darlo. Y también y no solamente eso, aislarlo y ver a la familia. ¿Has estado en contacto con familia? Conozco casos de que los 8 familiares se han infectado. Sí, Entonces, no solamente es la persona, es también su entorno social. sí. ¿Y qué tal si le doy a ella el tratamiento y descuido a las 7 otras personas? Y lo otro, como dice, ayuda no es tomarme una foto dando la ayuda, ¿no? Muchas veces creo que la ayuda es más eficiente cuando es silenciosa, ¿no? Entonces, nuestro trabajo también es una forma de ayudar. El orientar al paciente es también una forma de ayudar. No por el temor que nos infectemos, sino más bien darle las herramientas y todo su entorno social tiene, familiar, mejor dicho, todo su entorno familiar debemos de protegerlo. Si hay uno en familia, probablemente toda la familia lo esté. Y eso es importante. Y si lo minimizamos en la fase 1, es lo ideal. No va a pasar a fase 2, no va a llegar a fase 3, y vamos a tener menos pacientes en los hospitales, y eso va a ser favorable. Pero no porque haya una posibilidad de una medicina efectiva, dejemos de cuidarnos. El principal tratamiento es cuidarnos. Eso es lo que yo le respondería a la colega. Muchas gracias, doctor Beto. Esa ha sido la última pregunta. Gracias por su tiempo, su valiosísimo tiempo. Sabemos que está muy cansado por las labores en el hospital. Antes de despedirme, recordarle a todas las personas que nos están viendo que tenemos un blog en salud. En ese blog hay una página en donde se encuentran todas las recomendaciones de bioseguridad, desde cómo salir a hacer las compras, cómo lavarse, cómo regresar a la casa, dónde dejar los zapatos, etcétera. Todo está indicado en el blog en salud paso a paso y con links, con videos, etcétera. Solamente tenemos que educarnos para, no solamente, es básico estar educados y ser disciplinados para poder ayudar todos juntos al equipo de salud, equipo de Fuerzas Armadas, militares, policiales, personal de servicio administrativo esencial que hoy nos está cuidando. Doctor Beto, su reflexión final, por favor, y su despedida para todos. Bueno, saludos a mi querido Piura. Sé que muchos paisanos
seguramente nos están viendo. Es un honor para mí poder dirigirme a ellos. Saludos a la gente de mi hospital, que está poniendo la cara y enfrentando ahí al coronavirus. Y no solamente hablo del personal sanitario, de todo en conjunto. Saludos a mis amigos pichangueros del Revaliati, nuestra familia, nuestra gran familia deportiva. A los pichangueros de Próceres Surco, que siempre lo llevo en el corazón y que sé que algunos seguramente me están viendo. A mi familia grande, la familia Chunga, una familia que donde siempre nuestra madre nos forjó muchísimos valores y esa valentía para enfrentar las cosas. Y a mis familias ya de la casa, a la familia Chunga Urquizo, a quien le debo mucho de paciencia, de tanto tiempo dedicado y el riesgo que tengo de ir a un hospital y de ser un portador pasivo del virus. Pero sobre todo no olvidar que existe el Señor, que el Señor algo nos quiere decir, que Él es nuestra esperanza, y nadie está seguro si va a salir vivo de esta pandemia, pero tampoco dejemos vencernos ni dejemos de luchar. Y la mejor forma de lucha es cuidarse. Es cuidarse. Cada uno que se cuida es un paciente menos, es un alivio para el hospital, es una necesidad menos de oxígeno, una necesidad menos de análisis, una necesidad menos de contagiar a otras personas y vamos a recuperarnos seguramente de esto. Todas las epidemias pasan. Esta es quizás la que más ha afectado en este siglo y la que más letalidad y mortalidad tiene. Pero cuidémonos para que eso sea revertido y resurjamos como un país grande que somos. Lo importante es no perder la humildad y no perder la valentía. Que con humildad y valentía lleguemos a superar todos estos problemas y finalmente nos podemos dar un gran abrazo con una enorme sonrisa bajo el manto del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Beto. Buenas noches para todos. El video va a quedar grabado en la página para que le den play y play y play y lo compartan con todos. Esperamos volver a tener al doctor Beto pronto con nosotros impartiendo las nuevas enseñanzas, los nuevos conocimientos para la población general, porque tiene toda la razón. Los más importantes aquí son la población, no somos los médicos ni el personal de salud, y esperamos que todos compartan el mensaje con sus amigos. Un abrazo, doctor Beto, lo queremos mucho.